Cordial saludo, mi nombre es María Alejandra Ruiz Sierra y en la siguiente presentación voy a presentar sobre los grados de seguridad, condiciones del encargo y planificación según las NIR. Los grados de seguridad con las condiciones del encargo y la planificación empeñan un papel muy importante cuando se trata de reducir hasta un nivel aceptable donde las circunstancias dadas sobre este. La combinación con la naturaleza, donde su momento de realización sea la extensión de cada uno de los procedimientos de obtención de evidencia y es suficiente para que el profesional ejerciente obtenga un nivel significativo. En este se presentan los siguientes grados de seguridad. La seguridad limitada. Este grado de seguridad que se obtiene cuando el riesgo del encargo se reduce hasta un nivel aceptable dadas las circunstancias de este, siendo un riesgo superior al de un encargo de seguridad razonable. Como base para la expresión por el profesional ejerciente de una conclusión de conformidad con esta NIER. El nivel de seguridad es significativo si puede incrementar la confianza de los usuarios a quienes se destina el informe en relación con los estados financieros. Siguiente, la seguridad razonable. Este riesgo del encargo se reduce a un nivel aceptablemente bajo como base para expresar una conclusión. La conclusión se expresa de un modo que informa de su opinión con respecto al resultado de la medida o evaluación de la materia subyacente objeto de análisis sobre la base de ciertos criterios, que puede ser positiva, y la naturaleza del momento de realización y la extensión de los procedimientos aplicados son más amplios en comparación con los que se requieren en un encargo de seguridad razonable. El control de calidad del encargo. El socio del encargo tendrá como competencia apropiada según las circunstancias del encargo en conocimientos y técnicas para su realización de encargos de aseguramiento y en su preparación de informaciones financieras. Este se responsabiliza de la calidad global de cada encargo de revisión que le sea asignado, de la dirección, supervisión, planificación y realización del encargo de revisión, es llevado a la conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. También de que el encargo se realice de conformidad con de las políticas de control de calidad de la firma, incluidas las siguientes. Debe asegurarse de que se han seguido los procedimientos adecuados en relación con la aceptación y continuidad de relaciones con clientes y de encargos y de que sean alcanzadas conclusiones adecuadas, así como de que se ha considerado si es existente información que le llevaría a la conclusión de que la dirección carece de integridad. También debe asegurarse de que el equipo del encargo posee en su conjunto la competencia y capacitación adecuadas, incluidos los conocimientos y técnicas para la realización de encargos de aseguramiento y experiencia en preparación de información financiera, donde desea permitir que realice un encargo de revisión de conformidad con las normas que son profesionales y los requerimientos legales, y que se emita una información adecuada a las circunstancias. También se responsabiliza de que se conserva una adecuada documentación del encargo. El siguiente sería las consideraciones relevantes después de la aceptación del encargo. Si el socio del encargo obtiene información que hubiese llevado a la firma a rechazar el encargo de haberse dispuesto de dicha información con anterioridad, el socio del encargo la comunicará a la firma con prontitud, con el fin de que la firma y el socio del encargo puedan tomar las medidas necesarias. Siguiente es cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables. Durante todo el encargo, el socio del encargo mantendrá una especial atención mediante la observación y la realización de las indagaciones necesarias. Si llegan a conocimiento del socio del encargo a través del sistema de control de calidad de la firma o de cualquier otro modo, los elementos que indiquen que los miembros del equipo del encargo no han incumplido los requerimientos de ética aplicables, el socio del encargo, después de consultar a otros miembros de la firma, determinará las medidas adecuadas a adoptar. Seguimiento. Es un sistema de control de calidad eficaz en una firma
incluye un proceso de seguimiento diseñado para proporcionarle una seguridad razonable de que las políticas y los procedimientos relativos al sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados y operan eficazmente. El socio del encargo tendrá en cuenta los resultados del proceso de seguimiento de la firma que figuren que la información más reciente es distribuida por esta y en su caso por otras firmas miembros de la red y se han detectado deficiencias que pueden afectar el encargo de revisión. Sus condiciones previas para aceptar el encargo. Se debe determinar si el marco de información financiera es aplicado es aceptable, que obtenga el acuerdo con la dirección de que ésta se reconoce y comprende su responsabilidad de preparar los IF de conformidad con el marco aplicable, del control interno y de proporcionar al profesional ejerciente acceso a toda la información de la que tenga conocimiento, la dirección que sea relevante, como los registros, los documentos y entre otros. También de proporcionar información adicional que pueda solicitar a la dirección para los fines de revisión y acceso limitado a las personas de la identidad de las cuales el profesional considere necesario obtener evidencia. Los requerimientos de un encargo de revisión. Deberá aplicarse los requerimientos de ética aplicable, incluido el de la independencia. Se debe planificar y ejecutar el encargo con aceptación profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que tengan como resultado que los estados financieros contengan incorrecciones materiales. La responsabilidad del socio de un encargo de revisión de la calidad global del encargo, de la dirección, supervisión, planificación y realización del encargo de revisión de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios. También de que el informe del profesional ejerciente sea adecuado a las circunstancias y de que el encargo se realice de conformidad con lo acorde con las políticas de control de calidad de la firma. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Mayra Zulay Sandoval Suárez. Voy a exponer conclusiones de información según NIER 2400 de los trabajos realizados y documentación. La NIER 2400 nos indica las normas y orientaciones y responsabilidades cuando un profesional está ejerciendo la auditoría en una entidad y se acepta por medio de la revisión para emitir la relación y revisión de los estados financieros, que se adecuan a la revisión del acuerdo de la NIER 2400. Por medio de los trabajos realizados por otras personas y la documentación que desempeñan en las NIER 2400, es de manera fundamental que las personas apliquen los cargos para poder realizar una revisión de la situación financiera de la empresa y el profesional que será encargado pueda tener adecuado el trabajo para la revisión. Por medio de la documentación, el profesional que está ejerciendo deberá documentar todos los temas que fueron importantes para la suministración de cada una de las evidencias. Procedimiento del profesional. El procedimiento del profesional se determina mediante la relativa en relación con los estados financieros en su conjunto y aplicará esta importancia en la realización del cargo, que permite obtener el proceso durante la realización de la revisión. El profesional tendrá que conocer la entidad y el entorno en el cual realizará las actividades y tareas y el marco de la información financiera aplicable, con el fin de identificar las áreas de los estados financieros y profundizar las incorrecciones materiales y en consecuencia. Conocimientos del profesional. El profesional se encargará de conocer los siguientes factores o regulaciones de la entidad para poder realizar su trabajo. Naturaleza de la entidad, estructura de la propiedad y del gobierno de la entidad, tipos de inversiones que la entidad realiza o que tiene previsto realizar, modo en que la entidad se estructura y se financia, objetivos y estrategias de la entidad, sistemas contables y registros contables de la entidad, aplicación de políticas contables. En estos conocimientos nos podemos dar de cuenta que el profesional tiene que ir muy de la mano con las personas que van a estar al lado de él, pero tiene también que conocer todas las regulaciones que se van a presentar en la empresa y cada uno de los factores para poder ejercer todo el trabajo que tiene que hacer. A tener en cuenta, el profesional tiene que tener en cuenta que cuando esté haciendo todas las investigaciones o indagaciones, tiene que estar sumamente ante la dirección
y todo lo que incluye la entidad. ¿Por qué? Por el modo en que la dirección realiza las estimaciones contables significativas requeridas por el marco de información financiera y aplicable, identificación de las partes vinculadas y de las transiciones con las que partes vinculadas. Esto refiere a que el profesional tiene que tener muy en cuenta todas las transacciones que se van a realizar de parte de la cuenta de la entidad, para así no tener ningunos acomplejamientos y ninguna afectación en los estados financieros. Cambios significativos en los términos de contratos que afectúan de manera material a los estados financieros de la entidad, incluyen los términos o cláusulas de garantía de contratos de financiación o de emisión de deuda, asientos en el libro diario significativos o otros ajustes a los estados financieros, transacciones significativas que hayan ocurrido o se hayan reconocido en fechas próximas al cierre del periodo contable, situación de las incorrecciones no corregidas identificadas en los cargos anteriores. Esto significa que el profesional tiene que tener muy claro que cuando se realicen contratos de manera material, tiene que tener muy en cuenta todas las cláusulas que se van a presentar para que la empresa o entidad no vaya a perder. De igual manera, todos los asientos que se realizan en el libro diario tienen que estar bien ajustados para que los estados financieros sean de mayor validez. Cualquier fraude o acto ilegal que afecte a la entidad, incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que determinan la información a revelar en los estados financieros que se consideran materiales tales como las disposiciones legales y reglamentarias sobre impuestos o pensiones. Esto nos indica que también se va a realizar una valorización por la dirección de la capacidad de la entidad para poder continuar como empresa en funcionamiento. Determinar que se cumpla todo lo que se ha dicho y tener toda la información precisa para esto. Utilización del trabajo realizado por un profesional. Si el profesional ejerciente utiliza el trabajo hecho por otro profesional ejerciente o por un experto en el transcurso de la revisión, debe tomar las medidas adecuadas para asegurar de que dicho trabajo es adecuado para su finalidad. Esto significa que para el caso de que el profesional haya tenido en cuenta en el trabajo que realizó otra persona o otro colega, es importante que él revise que toda la información está bien para que los estados financieros puedan ser consolidados y estén a base con sus registros contables para que puedan sustentar en la revisión. Si los estados financieros contienen incorrecciones materiales, se toman medidas que permiten concluir que no es probable que la cuestión o cuestiones sean causa de que los estados financieros en su conjunto contengan incorrecciones materiales. O también debido a que es cuestión o cuestión en los estados financieros en su conjunto contengan una incorrección material. De acuerdo a las incorrecciones que pueden presentarse, es por las inconsistencias que pueden tener si el profesional llegara a tener y a coger la información de otro profesional. Entonces es importante tener todas las medidas adecuadas para que no pueda ocurrir esto. Disposiciones legales y reglamentarias. El profesional solicita manifestaciones escritas que la dirección ha cumplido tal como describen los términos del encargo, la entidad de las partes vinculadas con la entidad y todas las relaciones y transiciones con partes vinculadas de las que tiene conocimiento. Los hechos significativos relativos a cualquier fraude o sospecha de fraude conocido por la dirección que pueda haber afectado a la entidad. El incumplimiento o posible incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias cuyo incumplimiento puede afectar a los estados financieros. Toda la información relevante para su utilización en la hipótesis de empresa en funcionamiento de los estados financieros. Y que todos los hechos ocurridos en la posterioridad a la fecha de los estados financieros y con respecto al marco de información financiera aplicable exija un ajuste o sean relevados. Esto nos indica que la dirección y el profesional tienen que tener muy en cuenta todas las relaciones y transacciones que se van a tener vinculadas en cada uno de los conocimientos para poder así cumplir con toda la cabalidad. Si la dirección no proporciona una más manifestaciones escritas de la solicitud, el profesional ejerciente discutirá la cuestión con la dirección o entidad, evaluará de nuevo la integración de la entidad mediante verbal o escritas para tener evidencias.
Adoptará las medidas adecuadas, incluidas la determinación del posible efecto sobre la conclusión en el informe profesional ejerciente de conformidad con la NIR. Como anteriormente nos hablaban, cuando se pasan todas estas regulaciones e incumplimientos, el profesional tiene que realizar un informe en donde detalle cuáles fueron las causas y todo lo que se presentó. Este informe tiene que emitir una relación con el encargo de revisión, que será un informe escrito que tendrá los siguientes elementos. Título que indique claramente de qué se trata el informe profesional, ejerciendo independientemente relativo a un encargo de revisión. Varios destinatarios según lo requieran. Digamos, en este caso él solamente fue la persona que realizó el informe y que estuvo acorde con toda la documentación y hizo todo el trabajo solo. En este caso solamente sería el nombre de él, porque fue la única persona que tomó a cargo esto. Pero si no fue así, las demás personas lo tendrán en cuenta y tocará colocar los términos que cada uno tuvieron. Identificar los estados financieros revisados, incluyendo la identificación del título de cada uno de los estados que comprenda el conjunto de estados financieros a la fecha y el periodo. Remitir el resumen de políticas contables significativas. Declarar que los estados financieros han sido revisados. Para los estados financieros con fines específicos, que son para enviar a cualquier proveedor, cliente y demás, la finalidad es que los estados financieros siempre tienen que llevar sus notas a los estados financieros donde representen toda la información que se está yendo. Y además tienen que tener el profesional ejerciente una responsabilidad para poder una conclusión de los estados financieros, así como lo indica la NIR. Para tener en cuenta la conclusión del profesional en el marco de información financiera, utilizando la preparación de los estados financieros, es importante tener en cuenta las normas internacionales de información financiera mediante las diferentes empresas pequeñas, medianas o pymes, que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad lo exige. Para tener en cuenta muy bien el trabajo que se realiza el profesional va de acuerdo a la documentación que él tiene que presentar y preparar. Entonces, se evidencia que la revisión se realiza de la conformidad con esta NIR y en su caso con las disposiciones legales, reglamentarias. Al igual, hay que tener en cuenta que para el informe profesional tiene que tener la naturaleza de la realización y extensión de los procesos aplicables para cumplir con la NIR, los resultados obtenidos en los procedimientos y las conclusiones a que llegó el profesional, la persona que realizó el trabajo y la fecha en que se completó dicho trabajo, la persona que revisó el trabajo y cuáles fueron sus efectos de calidad, la fecha y extensión de la revisión. El profesional ejerciente también documentará las discusiones con la dirección, con las responsabilidades del gobierno de la entidad y otros sea necesario para la realización de la revisión. Si en el transcurso del encargo profesional identificó una información que es incongruente con sus hallazgos en relación con cuestiones significativas que afecten a los estados financieros, tendrá que realizar un documento en donde se realice la incongruencia. Muchas gracias. Cordial saludo, Contaduría Pública, Procedimientos y Evidencias según NIR 2400, presentado por Nancy Yorladi Huertas Bolívar. Procedimientos y Evidencias NIR 2400. Introducción. Las NIR 2400 nos indican las normas u orientaciones y responsabilidades cuando un profesional, al no ser el auditor de la organización, acepta el encargo de revisión de los estados financieros y emisión de un informe respectivo. En cuanto a los procedimientos y evidencias, el papel que desempeñan en las NIR 2400 es muy importante. Para la obtención de evidencia adecuada, el profesional realiza indagaciones y diseñará estrategias de procesos analíticos para su buen desempeño y resultados. La importancia de los procesos y evidencias radica en la toma de decisiones para la organización, pues se debe contar con procesos eficaces que nos ayuden a encontrar la evidencia adecuada para su presentación ante los solicitantes del encargo de revisión o de los administradores de la organización. Así se tomará decisiones más acertadas y con probabilidades más altas. Procedimientos y evidencias según NIR 2400. Procedimientos para tratar circunstancias específicas. Partes vinculadas. Se debe prestar mucha atención a toda información o transacciones con partes vinculadas que la dirección no hubiese revelado al profesional ejerciente. Al descubrir información ajena
al transcurso del negocio se indagará sobre naturaleza de estas transacciones, posibilidad de participación de partes vinculadas, el fundamento o la falta de fundamento de dichas transacciones, fraude e incumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias. Cuando hay indicios o sospechas de fraude o incumplimiento en disposiciones legales o reglamentarias, comunicará la cuestión al nivel adecuado de la alta dirección. Solicitará una valoración de la dirección de o de los efectos. Se tendrá en cuenta dicha valoración en la conclusión de los estados financieros y en el informe. Determinar si existe una responsabilidad de informar sobre el fraude o irregularidad legal a un tercero de la entidad. Empresa en funcionamiento. Para la revisión de los estados financieros se tendrá en cuenta la capacidad de la empresa para seguir funcionando. Si llegan a conocimiento del profesional ejerciente hechos o circunstancias que generen dudas sobre la capacidad de funcionamiento, este indagará sobre planes sobre actuaciones futuras, su viabilidad y cómo mejora la capacidad relativa de la entidad para seguir en funcionamiento. Valora esas indagaciones para saber si son suficientes para seguir presentando los estados financieros bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento y si el marco de información financiera lo incluye. Concluir si los estados financieros tienen incorrecciones e inducen a error sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Considerar las respuestas de la dirección. Utilización de trabajo realizado por otro. Si el profesional ejerciente utiliza el trabajo hecho por otro profesional ejerciente o por un experto en el transcurso de la revisión, debe tomar las medidas adecuadas para asegurarse de que dicho trabajo es adecuado para su finalidad. Conciliación de los estados financieros con los registros contables que los sustentan. Se obtendrá evidencia de que los estados financieros concuerdan o han sido conciliados con los registros contables que los sustentan. Procedimientos adicionales cuando llega a conocimiento del profesional ejerciente que los estados financieros pueden contener una incorrección material. Si los estados financieros contienen incorrecciones materiales, se toman medidas que permitan concluir que no es probable que la cuestión o cuestiones sean causadas de que los estados financieros en su conjunto contengan incorrecciones materiales, o concluir que debido a esa cuestión o cuestiones los estados financieros en su conjunto contienen una incorrección material. Hechos posteriores. Si llegan a conocimiento del profesional hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la de su informe, éste solicitará a la dirección su corrección. El profesional ejerciente no tiene ninguna obligación de aplicar procedimientos después de la fecha de presentación de su informe. Si éste no ha publicado y llega información relevante que pueda cambiar o rectificar este informe, el profesional ejerciente discutirá la cuestión con la dirección, determinar si es necesaria una modificación de los estados financieros, indagará sobre el modo en que la dirección tiene intención de tratar la cuestión en los estados financieros. Si dirección no modifica los estados financieros en circunstancias en las que el profesional piense que debe modificarse, éste la notificará al gobierno de la entidad, y si es publicado el informe, el profesional adoptará las medidas necesarias para que no sea tenido en cuenta. Manifestaciones escritas. El profesional solicitará manifestaciones escritas que la dirección ha cumplido tal como describen los términos del encargo. Preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, que todas las transacciones sean registradas y reflejadas en los estados financieros. El profesional solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha revelado la entidad de las partes vinculadas con la entidad, sus relaciones y transacciones, hechos de fraude que puedan haber afectado a la entidad, incumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, información relevante para la hipótesis de empresa en funcionamiento en estados financieros. Si la dirección no proporciona una o más manifestaciones escritas de las solicitadas, el profesional ejerciente discutirá la cuestión con la dirección, evaluará de nuevo la integridad de la dirección, adoptará medidas adecuadas, incluidas la determinación del posible efecto sobre la conclusión en el informe del profesional ejerciente de conformidad con esta NIER. El profesional ejerciente denegará la conclusión o renuncia al cargo si concluye que existen suficientes dudas sobre la integridad de la dirección no facilite las manifestaciones escritas requeridas. Fecha de las manifestaciones escritas y periodo o periodos cubiertos. Las fechas de las manifestaciones escritas será tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe del profesional ejerciente.
Evaluación de las evidencias obtenidas de los procedimientos aplicados. El profesional ejerciente evalúa si con los procedimientos aplicados se ha obtenido la evidencia adecuada del contrato, se aplicará otros procedimientos necesarios para alcanzar la conclusión de los estados financieros. Si no obtiene la evidencia suficiente, se discute con la dirección o gobierno de la entidad. Evaluación del efecto en el informe del profesional ejerciente. El profesional ejerciente evaluará la evidencia obtenida como resultado de los procedimientos aplicados para determinar su efecto en el informe. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeros. De acuerdo a la guía de actividades, el tema que me correspondió a mí es conclusiones e informes según la norma NIER 2400, la cual en el ámbito de la contabilidad y la revisión de información financiera desempeña un papel crucial para las empresas. Estos encargos implican que los análisis sean detallados en los estados financieros y otros registros de estados financieros para verificar su exactitud y confiabilidad. Dentro de este proceso, las conclusiones e informes juegan un papel esencial. Las conclusiones son el resultado de la revisión y revelan los hallazgos claves, tanto positivos como negativos, encontrados durante el proceso de la revisión. Estas conclusiones permiten a la empresa identificar fortalezas y debilidades de su información financiera, proporcionando información valiosa para la toma de las decisiones. En estas conclusiones e informes encontramos los encargos de revisión, los cuales son los servicios profesionales de los procesos en los que se evalúa y se analiza la información financiera de dicha entidad, con el fin de obtener una conclusión basada en los procedimientos analíticos y de investigación limitada. Durante el proceso de la revisión se aplican diferentes técnicas y herramientas analíticas para comparar y analizar los estados financieros y operativos de dicha entidad. Su objetivo principal de estos encargos es proporcionar que sea una evaluación razonable y limitada para que la información sea revisada a fin de respaldar la toma de las decisiones informadas por parte de los usuarios de dicha información. Los hallazgos, las conclusiones obtenidas en el proceso de la revisión pueden utilizarse para identificar las mejoras, detectar los posibles fraudes y las irregularidades, o simplemente para verificar la integridad y confiabilidad de los registros y de los reportes financieros. Dentro de sus objetivos tenemos evaluar la integridad de los registros financieros, los cuales son fundamentales en asegurar que todos los registros de información financiera estén completos y no haya omisiones significativas. Verificar la razonabilidad de los estados financieros, e identificar los errores y las irregularidades durante el proceso de la revisión, en el cual se busca detectar que los posibles errores, los fraudes o las malas prácticas contables que puedan estar realizando la empresa. Y por último, cumplir los requisitos legales y regulatorios. La revisión de la información histórica también tiene como objetivo asegurar que la entidad cumpla con todos los requisitos legales y regulatorios aplicables a la elaboración y a la presentación de sus estados financieros. Dentro de sus procedimientos recomendados a seguir durante esta revisión podemos tener que es planificar la revisión, que esto implica establecer los objetivos y el alcance de la revisión, obtener y revisar la documentación relevante en la cual se recopila y se revisa toda la documentación pertinente, realizar las entrevistas y cuestionarios tanto a los empleados involucrados en los procesos y a las actividades que están realizando. También se pueden utilizar cuestionarios para recopilar información adicional. Está evaluar el control interno, en el que se analizan los implementos que se llevan en los procesos para garantizar de que sean registros confiables. Tenemos documentar los hallazgos, en los cuales se registra en detalle los hallazgos identificados durante la revisión. Presentar los informes en los cuales debe incluir todos los hallazgos, todas las recomendaciones. Estos informes deben ser claros, completos, comprensibles, como para que los responsables de la toma de decisiones estén claros en lo que están desarrollando. Y por último, el seguimiento de las recomendaciones, en el cual se monitorea y se hace un seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le hicieron al informe de revisión, asegurándose de que se tomen las medidas adecuadas. Y sus conclusiones, en la norma podemos encontrar 4 tipos de conclusiones, las cuales son conclusión de que la información financiera es razonable a todos sus aspectos significativos,
Esta conclusión implica que el revisor ha encontrado suficiente evidencia de respaldo para respaldar que los estados financieros se están presentando de manera correcta. Se puede dar la conclusión de que la información financiera contiene errores o inexactitudes materiales, que esto puede darse cuando el revisor puede encontrar errores materiales que afecten la razonabilidad de la información financiera. O tenemos la conclusión de que no se ha proporcionado suficiente evidencia. Si durante la revisión el revisor puede obtener que no ha encontrado la suficiente documentación para respaldar la razonabilidad de la información financiera, puede concluir que no se ha proporcionado suficiente información. O está la conclusión de que no se ha detectado que se ha detectado las deficiencias de los controles internos. En este caso, el revisor puede identificar las deficiencias de los controles internos de la entidad, lo que puede afectar la confiabilidad de la información financiera. En los informes de revisión siempre se van a encontrar que van a estar distribuidos de la siguiente manera. Tienen que tener sí o sí su título de informe, el destinatario en el cual se indica a quién va dirigido el informe, generalmente a la dirección de la entidad o a la auditoría o a los usuarios específicos del informe. Tiene que tener una introducción en la que el auditor proporciona una breve descripción del objetivo y el alcance de la revisión. Tiene que tener una metodología y procedimiento llevado a cabo, y aquí se describe y se lleva a cabo la revisión incluyendo los métodos utilizados en los procedimientos específicos aplicados. También se menciona cualquier limitación o restricción que se haya identificado. También tenemos las conclusiones, que es el informe de revisión debe ir con las conclusiones del auditor, que deben ser basadas en los resultados de los procedimientos de la revisión realizada. La opinión del auditor puede ser positiva si la información revisada se considera razonable, o puede ser de salvedades o excepciones si se detectaron errores o limitaciones en la información revisada. Y tiene que ir con firma y fecha. El informe debe estar firmado y fechado por el auditor responsable de la revisión. En cuanto a la norma, tenemos que sus puntos claves son la credibilidad, la transparencia, la confianza al público, su estandarización en la cual se proporcionan directrices y estándares reconocidas internacionalmente para llevar a cabo revisiones de información financiera histórica y en el cual se compara y se evalúa la información de manera coherente, y su responsabilidad profesional, en el cual implica asumir y cumplir con la responsabilidad del auditor. Estas normas aseguran que el auditor realice sus tareas de manera competente, independiente y objetiva. Gracias por su atención, espero que haya sido de gran ayuda este tema.